Ok. ¿Me pueden decir si la información ya se puede ver en sus pantallas, chicos y chicas? Ya se está compartiendo la pantalla, entonces en teoría ya podrían visualizarla. Nada más me notifican que así sea. Sí, profe, ya se ve. Gracias, compañera Frida. Bueno, refería a la compañera Andrea que esta fue la última diapositiva que vimos la clase pasada, ¿vale? Entonces continuamos. Usted misma, compañera Frida, ¿podría ser tan amable de acompañarnos con la lectura? Sí, dice, ¿qué pasa en la comunicación? Proceso de dar y recibir información en la comunicación. Siempre existe un plano de contenido y otro de relación. El proceso interpersonal en el que los participantes expresan algo de sí mismos a través de los signos verbales y no verbales con la intención de influir de algún modo en la conducta del otro. Transmisión de información de un punto a otro con la intención de resolver un problema, saciar una necesidad. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, ¿cómo esto que la compañera Frida nos ha ayudado a leer está relacionado con el área específica de la psicología, chicos y chicas, ¿no? En el sentido de que la compañera refirió que la comunicación es un proceso donde se da y se recibe información, ¿sí? Y siempre en la comunicación va a existir un plano de contenido y otro de relación. Cuando hablamos del contenido, chicos y chicas, hacemos referencia a pues, lo que se está diciendo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se dice? ¿Vale? Si lo trasladamos a lo que es la terapia, pues el contenido tiene que ver con el tema con el que nuestro paciente va a llegar a la terapia, ¿sí? Con lo que el otro va a poner sobre la mesa como situación, como acontecimiento que le haya pasado en esa semana, en ese mes, en ese año, a sus 5 años, a sus 10 años, ¿sale? Con eso tiene que ver el plano del contenido, ¿sí? O sea, la situación tal cual descrita por el otro, ¿sí? En cuanto a la relación, ¿sí? Vamos a ver o vamos a reflexionar que lo que nosotros decimos, ¿sí? Se lo estamos diciendo a alguien, ¿sí? Y eso que le estamos diciendo a alguien, por lo general, va de la mano, ¿sí? Con la relación que se establece con una otra persona, ya sea una relación donde haya vínculos o una relación donde simplemente es una cuestión causal, donde hay una interacción entre dos desconocidos, pero que, por ejemplo, si vamos como a la cuestión de un comercio, podríamos hablar, ¿no?, de un cliente y un agente de ventas, ¿sí? Entonces es la relación que se da entre una persona que vende y una persona que va a comprar algo, ¿sale? Ahí hablamos de una relación causal, ¿no?, que tiene que ver con la causalidad de un negocio que oferta ciertas cosas y la necesidad de una persona de hacer uso o de comprar un producto, ¿sale? Ese es un tipo de relación que no involucra, por así decirlo, un vínculo, ¿sí? Pero en las relaciones se establecen vínculos, ¿sí? En las relaciones interpersonales están de por medio los vínculos. Incluso cuando les di la clase de teorías de la personalidad, no sé si recuerdan que yo les mencionaba que cuando hablamos de los vínculos no es lo mismo que un desconocido pueda, por así decirlo, decirte algo, ¿sí?, que pudiera lastimarte, a que, por ejemplo, papá o mamá te digan algo que te lastime, ¿sí? De entrada, lo que está impreso en la relación con papá o con mamá está cargado ya de cierta expectativa, ¿sí?, de cierto sentimiento, de cierta emoción, que hace que, pues, pueda tener un impacto más fuerte, ¿no?, aquello que
te están diciendo y que te causa molestia o que te lastima. E incluso si hablamos de una situación donde un desconocido puede ofenderte o lastimarte, ¿sí? Malestar que puedas sentir producto de dicha situación va a estar ligado directamente con las situaciones, ¿sí?, que han sido dolorosas o traumáticas en tu propia historia de vida, ¿sí? Y como un extraño es meramente un estímulo, ¿sí?, que estimula, valga la redundancia, pues aquello que fue doloroso en algún momento, porque recordemos que el inconsciente es atemporal, ¿sí? No distingue de tiempo y espacio, y entonces los seres humanos, a partir de nuestra infancia, generamos cierto tipo de condicionamientos, y este tipo de condicionamientos no se quedan en una cuestión conductista, sino que tienen que ver con la interpretación, la subjetividad y la individualidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando nos encontramos en situaciones presentes, estos condicionamientos que están grabados en nuestra memoria celular, en nuestro sistema nervioso autónomo y vegetativo, pues generan cierto tipo de estímulos. No sé, chicos y chicas, recuérdenme, en algún momento con ustedes en las materias de teorías de la personalidad o de fundamentos filosóficos, vimos el video del estrés explicado según Walt Disney. No sé si puedan recordarme. ¿Recuerdan de que hayamos visto este video? Alguien que pueda contestarme, si pueden abrir su micrófono, alguien que recuerde, alguien que diga, no, no me acuerdo. Ok, entonces, bueno, ustedes eran del grupo A, chicos y chicas. Del grupo B, ¿en algún momento les recomendé este video o se los puso en clases, o fue como a los chicos del grupo A? Tengo entendido que no, profe. O sea, la verdad tampoco recuerdo que lo haya mencionado en clase. Ok, bueno, entonces, si no lo vimos lo vamos a poner en esta clase en un determinado momento para pues, lo que viene siendo también en el análisis, ¿no? De lo que viene siendo la comunicación, ¿no? La comunicación que está inmersa, ¿no? A todo momento en la existencia humana, porque como ya hablamos, el primer axioma de la comunicación establece que es imposible no comunicar. Entonces, la comunicación está en todo, ¿sí? A nivel biológico, ¿sí? A nivel psíquico y emocional, y a nivel social, ¿sí? Está inmerso en todo. Gracias, compañero Alan, compañera Jennifer y Michelle. Entonces, continuamos. En este proceso de dar y recibir información, chicos, ya hablamos de que la información se da a nivel lo que se dice, ¿sí? Lo que se envía y lo que se recibe, y eso que se dice, se envía y se recibe, se da en relación con un otro, ¿verdad? Y podemos hablar de un emisor y de un receptor, ¿sale? Donde un mensaje se transmite, se decodifica, se retroalimenta y regresa. Entonces, ahondando en esta cuestión, hablábamos también de que en la terapia lo que acontece es que el paciente va a llegar a terapia con un tema, ¿sí? De hecho, cuando ustedes se encuentran en octavo cuatrimestre, chicos y chicas, ¿sí? Cuando estén llevando la clase de casos clínicos, la maestra o el maestro que les dé la clase, si siguen siendo los mismos maestros que conozco, les van a dar como una hoja, ¿sí? Donde ustedes van a hacer ciertas anotaciones, ¿no? Para llevar a cabo como sus expedientes.
o cuando ustedes pasen a darle terapia a sus mismos compañeros entre ustedes, al finalizar la terapia, que son terapias o ejercicios de terapia de 20-25 minutos, la docente o el docente te va a preguntar, a ver, Isaac, dime, ¿cuál era el tema, ¿sí?, de tu paciente? Que va a ser otro compañero. Y tú vas hasta tener que responder cuál era el tema de tu compañero, ¿sí? En lo que viene siendo como la materia, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la terapia, chicos y chicas, vamos a hablar de dos situaciones respecto al contenido, ¿sí? Uno es el tema con el que el paciente nos va a llegar a la terapia, ¿sale? Vayan haciendo anotaciones de todo esto. Y lo otro es el trasfondo del tema con el que el paciente llega a la terapia. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando en la terapia el paciente llega y habla de un tema, podemos hablar del tema como el mensaje explícito, ¿sí? Pero también podemos ver que detrás del mensaje explícito se encuentra el mensaje implícito, ¿sí? O sea, aquello que no se dice como tal, pero que puede deducirse, ¿sí?, a partir del contenido, a partir del tema explícito, ¿sale? Entonces, por ejemplo, un paciente puede llegar a terapia hablándote de que terminó su relación de pareja, ¿no? Y que está muy triste, que se siente muy solo, que bla, 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 chalala, y entonces ahí te está hablando de un contenido, ¿no? De un tema explícito, que es la ruptura de pareja que acaba de tener. Pero, ¿cuál pudiera ser, por ejemplo, un posible contenido en cuanto al mensaje implícito de este tema del paciente? ¿Sí? Pues, sí, por un lado, o sea, tenemos el mensaje explícito o el contenido explícito que tiene que ver con esta ruptura, ¿sí? Lo implícito tiene que ver con todo lo que esta ruptura está provocando a nivel psíquico, a nivel subjetivo en este paciente, ¿sí? Cómo es el apego de este paciente, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿qué hay detrás de esta situación que está siendo tan dolorosa, ¿sí? De este duelo, de esta pérdida, para poder comprender, ¿sí?, el por qué al otro le está doliendo tanto, ¿sí? O por qué para el otro está siendo tan difícil. ¿Qué es lo implícito? Pueden ser las expectativas que este paciente tenía sobre la relación, ahora que la relación ha terminado, cómo es el apego de esta persona, se siente abandonado, tiene que ver con su autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, les estoy poniendo como múltiples escenarios de lo que pudiera haber detrás de cada tema, ¿sí? O sea, el trasfondo de los temas. No sé si me estoy explicando con este ejemplo, chicos y chicas. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Por qué les menciono esto, chicos y chicas? Porque nosotros como psicólogos, ¿sí?, hablando de la comunicación que acontece en el consultorio, tenemos que ver más allá, ¿sí?, de las palabras, ¿sí? Y el ver más allá de las palabras tiene que ver también con lo que ustedes observan del lenguaje no verbal de su paciente, ¿sí? Y en el lenguaje no verbal de su paciente se entrelaza el discurso de su paciente y a su vez se entrelaza la información teórica que ustedes tienen sobre la psicología, ¿sí?, que es su sustento teórico y científico para poder dar sustento a lo que el otro les está diciendo y que ustedes estén haciendo ciencia psicológica y no se estén tomando un café de cuates donde aconsejan al otro que eso ni es ciencia ni es psicología, ¿sale? Entonces, por eso es que yo hacía mucho hincapié en que ustedes pudieran reflexionar sobre como lo que venía haciendo
autoconocimiento y esta autocrítica sobre ustedes mismos, sobre la preparación que llevan y hasta ahorita qué tan preparados se sienten y dónde son sus puntos flacos y en qué tienen que esforzarse más, en qué tienen que concentrarse y focalizarse para poder ejercer esta ciencia, ¿vale? Y entonces, chicos y chicas, en la terapia se va a establecer una relación, ¿sí? Se va a establecer una relación que va a tener que ver con el vínculo terapéutico, ¿sí? Y esta relación que es de la cual se va a hablar, que tiene que ver con el vínculo terapéutico, bueno, de entrada como profesionistas yo les había mencionado ya que por lo general un paciente o un cliente cuando va a la terapia, pues de entrada ya que diga LIC en psicología, Jennifer Victoria Chalala Chalala, pues ya está comunicando algo, ¿no? Ya está comunicando de entrada que la compañera es una licenciada en la ciencia de la psicología, ¿sí? Y que por ende le hace suponer al cliente o al paciente que la compañera Jennifer Victoria está capacitada porque hay una cédula que respalda su capacitación, su formación como profesionista en la ciencia de la psicología, ¿no? Entonces, de entrada ahí ya tenemos el primer acto de comunicación, ¿sí? Entonces, pues de entrada ya hay como la expectativa de que la compañera está lo suficientemente preparada. En un segundo término, pues pasa lo que viene siendo la contactación, ¿no? La compañera o la persona que vaya a terapia con la psicóloga Jennifer Victoria, se va a poner en contacto con la compañera mediante WhatsApp, mediante un mensaje, mediante una llamada, ¿sí? Todo eso ya comunica, ¿sí? Todo eso ya va a comunicar la manera en cómo escribió el mensaje, la manera en cómo mandó el WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes, chicos, ya pueden ir haciendo un análisis desde ahí. O sea, como por ejemplo, ¿qué pasa con un adulto de 27 años a quien su mamá le quiere sacar una cita en terapia? ¿Sí? No podría decirles una respuesta concreta o específica, pero de entrada eso es ya un foco de atención, ¿sí? Porque a un adulto de 27 años su mamá le está sacando una terapia en el psicólogo. Puede haber múltiples razones, chicos y chicas, ¿eh? Pero de ahí de entrada, es como, caray, pues, una persona de 27 años es un adulto, ¿sí? Y sin hablar como de una cuestión de juicio, ¿sí? De por qué la mamá le saca una cita, o sea, como en el tono de juicio, es, ¿qué pasa que a este adulto de 27 años su mamá le está sacando una terapia? ¿Sí? Y entonces, bueno, en el caso puntual de su servidor, chicos y chicas, cuando eso me ha pasado, yo lo que le digo a la mamá o al papá del paciente, de entrada, bueno, mucho gusto, mire, su hijo o su hija ya es un adulto. Y entonces, quien se tiene que comunicar conmigo para agendar una cita es su hijo o su hija adulto, ¿no? Y entonces, aunque yo haga como esta acción, yo ya tengo en radar como esta cuestión, ¿sí? Que me hace como a mí preguntarme cosas, que me lleva a una actitud socrática, ¿sí? Que tiene que ver con esta cuestión de cuestionarme las cosas, ¿no? De preguntármelas. Ojo, repito, no tiene que ver con un juicio, ¿sí? Sino con una curiosidad terapéutica, ¿sí? ¿De qué me habla esto que el otro está comunicando? Esta acción, ¿qué me está comunicando? Hay que revisarla en algún momento de la terapia, ¿vale? Entonces, regresando a la cuestión de la relación chicos y chicas que acontece en la terapia, esta relación va a ser vista desde diferentes escenarios, partiendo de la especialidad o la formación que cada uno de ustedes tenga como psicólogos, chicos y chicas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hablamos de una relación
paciente con psicoanalista, ¿sí? Pues hablamos de la relación en términos de transferencia y contratransferencia, ¿recuerdan? Si hablamos, por ejemplo, de la relación terapéutica desde la psicología humanista, que fue lo que vimos a lo largo de Teorías de la Personalidad 2, pues hablamos de una relación que está sustentada, ¿sí?, en el hecho puntual de que el paciente se sienta seguro, se sienta cálido y que pueda confiar en el terapeuta. Y para que esto pueda acontecer, según la psicología humanista, pues recuerdan que hablábamos de 3 actitudes terapéuticas que tenía que tener nuestro terapeuta humanista, ¿no? Que es la empatía, ¿sí?, la aceptación incondicional y la congruencia, ¿sí?, o autenticidad, ¿sí? Entonces, pues desde este lugar, para la psicología humanista se da la relación terapéutica. Desde el psicoanálisis se da a través de la transferencia y contratransferencia. Desde el conductismo, desde otro lugar, ¿no? Entonces, de entrada ahí ya vamos a hablar, chicos y chicas, trasladándolo a este aspecto, a este punto de la terapia, la comunicación, de una relación que puede establecerse desde diferentes lugares, y estos lugares o estas perspectivas tienen que ver con la visión que se tenga del ser humano desde cada enfoque terapéutico, ¿sale? Va quedando también claro esto, chicos y chicas, de lo que es la relación. Ok. Muy bien, entonces continuamos con lo que es el siguiente párrafo que nos leyó su compañera Frida, ¿sí? Respecto al proceso interpersonal, ¿no?, en el que participan las personas en la comunicación, ¿sí?, que se da a través del lenguaje verbal y no verbal, ¿sí?, y con la intención de poder influir de algún modo en la conducta del otro, ¿sale? ¿Cómo es que, por ejemplo, los pacientes tratan de influir en la conducta de nosotros los terapeutas, nosotros los psicólogos, ¿sí? O sea, cómo ellos tratan de influir en nosotros. Esto también puede ser reflexionado o analizado desde diferentes lugares, chicos y chicas. Pero de entrada, sí, yo podría decirles que pues lo que el paciente nos comenta o nos dice, de entrada tiene que ver con el hecho puntual de poder no sentirse juzgados, ¿sí? Y entonces, en cierta manera, pues lo que busca el paciente cuando llega a la terapia es que lo aceptemos, que no lo juzguemos, ¿sí?, y que podamos, por así decirlo, comprenderlo, ¿sí? Esa es la manera en cómo el otro va a tratar de influir sobre nosotros, ¿sí? Porque pues se supone que nosotros como especialistas del área de la salud mental, ¿sí?, llámese psicólogos, hacemos ese trabajo, chicos y chicas, ¿sí? Y entonces, pues la intención de la gente de ir a una terapia, ¿sí?, tiene que ver con la expectativa de aquello que también están esperando, ¿sí? Están esperando frente a nosotros, ¿sí? Y, por ejemplo, esta es una situación clásica que muchas veces acontece en la terapia, chicos y chicas, cuando se trata de adolescentes que los papás nos quieren llevar a terapia, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en esta situación, hay ocasiones en las que ciertos adolescentes no van a terapia porque ellos quieran tomar terapia, ¿sí? Y entonces, van a terapia porque sus papás se lo pidieron, porque quieren complacerla, ¿no? Para no tener más problemas con sus papás, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, yo de entrada, cuando los adolescentes están en terapia, les pregunto, ¿tú estás aquí porque tú quieres venir a terapia o porque tus papás te están trayendo a terapia? ¿No? Y entonces pues ya contestan y bueno, a partir de lo que contesten se dice, bueno, ¿no? Si tú sí quieres estar aquí en la terapia, bueno, se les explica lo que implica estar en terapia. Si ellos no quieren, es como, mira, es importante que tú a la terapia acudas de manera voluntaria, porque si no, pues nada más vas a perder tu tiempo y tu dinero. Porque de entrada ya hay una resistencia a iniciar un proceso. ¿Sí? Y es muy cansado y muy desgastante, y además, por ejemplo, atentan ante los derechos de la libertad del otro de poder tomar sí o no una terapia, sea adulto, sea niño o adolescente, ¿vale? O por ejemplo, chicos y chicas, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en terapia con un agresor? ¿Sí? Porque por lo general los agresores, chicos y chicas, tienden a ser manipuladores, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a influir en nosotros un agresor en la terapia, por así decirlo? Pues tratando de manipular la terapia, tratando de controlarla, ¿sí? O tratando de hacer quedar mal, como por ejemplo a la pareja en la terapia, ¿no? O sea, de darnos la vuelta. Por eso es que el trabajo con agresores o el trabajo con víctimas de violencia son especialidades también, chicos y chicas, ¿sí? Porque cada tema o cada situación terapéutica, ¿sí? Tiene detrás de sí también, como lo que vimos en diapositivas pasadas, chicas y chicos, lo que es la cuestión de la información, ¿sí? Para nosotros poder comprender claramente lo que el otro está comunicando o la intención con la que el otro comunica, tenemos que respaldarnos de nuestras teorías, ¿sí? Y nuestras teorías es la información que nos da el respaldo para poder entender cierto tipo de comportamientos, ¿vale? Entonces, en el proceso de la terapia, ¿sí? En el proceso interpersonal, pues el otro llega a la terapia con ciertas expectativas y desde esas expectativas el paciente se va a desenvolver y se va a manejar. Y nosotros como terapeutas, como psicólogos, tenemos que estar al pendiente de eso. ¿Sí? Tenemos que estar al pendiente de eso que el otro nos está comunicando y con qué intención nos lo está comunicando, que esa es la manera en que busca influir en nuestra conducta. ¿Sí? No necesariamente que nos esté manipulando, como les hablé del caso de los agresores, pero la cuestión es que nuevamente con esta actitud del diálogo socrático, o sea, cuestionarnos el ¿por qué me comunica lo que me está comunicando? ¿Por qué se esperó a la sesión número 4 para hablarme de esto? Si esto que me está comunicando en la sesión número 4 estaba relacionado con la sesión número 2, por ejemplo. Por eso es que es muy importante, chicos y chicas, que ustedes lleven sus expedientes, ¿sí? Que al finalizar cada sesión o al finalizar la jornada de 2 o 3 o 4 horas de sesión, se pongan a llenar sus expedientes de lo que aconteció en terapia. Entonces el paciente habló de tal tema en terapia, entonces se reflexionó sobre tal, se le reflejó tal, se le preguntó tal, el paciente tuvo estas reacciones no verbales, mientras reaccionaba no verbalmente así, hablaba sobre dicho tema, chalala, chalala, ¿no? Para que antes de que ustedes entren a su terapia o a su sesión, ¿sí? Puedan refrescarse la memoria de aquello que trabajaron en la sesión previa, en la sesión antepasada, ¿no? E ir ligando la información, ¿sí? De lo que se dice desde la sesión número 1 hasta la sesión número 50, por así decirlo. Y de cómo la información lleva una secuencia. Y entonces preguntarnos, ¿por qué el paciente decidió contármelo de esa manera? En ese orden, ¿sí? Todo eso ya comunica, chicos y chicas. ¿Sí?
Y entonces, cuando se transmite la información, ¿sí? En la terapia, ¿sí? Yéndonos al punto número 3, ¿sí? Si nosotros hablamos de lo que viene siendo la terapia, bueno, y no solamente la terapia, ¿no? O sea, nosotros transmitimos información o nosotros nos comunicamos con el medio ambiente, ¿sí? Porque estamos frente a una situación, ¿sí? Entonces, desde un ejemplo muy sencillo y muy claro como el hecho de un niño que le dice a su mamá, mamá, tengo sed, ¿me puedes servir agua? Mamá, tengo sed, ¿me das jugo? ¿No? Entonces, pues ahí el infante o el niño está transmitiendo la información respecto a una necesidad, respecto a la necesidad de que tiene sed, ¿sí? Con la intención de que la madre haga caso de su necesidad, ¿sí? Y entonces pues le dé el agua al niño o a la niña, ¿no? Y entonces ya el niño o la niña se toma el agua y sacia esa necesidad. En la terapia, chicos y chicas, ¿sí? En el consultorio, también se va a transmitir información, ¿sí? Del paciente al terapeuta con la intención, pues, de resolver o de aclarar o de clarificar el tema que el paciente está poniendo sobre la mesa, ¿sí? ¿Con qué intención? ¿Sí? Pues eso es algo que tenemos que descubrir en la terapia, chicos y chicas. Detrás de este tema que el paciente nos está contando, ¿sí? ¿Cuál es su necesidad? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que el otro está necesitando a partir de esto que me cuenta? ¿Sí? De esto que me está hablando, de esto que me está diciendo, de la manera en cómo me lo dice, del momento en el que me lo dice. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de mi paciente? ¿Sí? Porque en todo acto humano, chicos y chicas, hay intención. ¿Sí? Y no es que sea una manipulación, es que pues todos los actos van de la mano de una intención. Puede ser la intención meramente de sentirse escuchado, de sentirse comprendido, ¿sí? Y en el acto de quererse sentir escuchado y comprendido, también qué hay detrás de eso, ¿no? Que tiene que ver sí con el tema que el otro está poniendo en la terapia, ¿no? Para que el paciente, ¿sí? Pueda, como por así decirlo, clarificarlo y que el paciente salga al contexto nuevamente, ¿sí? A, por así decirlo, resolverlo, ¿sí? Porque si se fijan, chicos y chicas, la terapia es como un modelaje, ¿sí? De una relación, ¿sí? Por así decirlo, saludable, ¿sí? Donde el otro puede expresarse sin prejuicios, con sus conflictos, de manera auténtica, para que el día de mañana, de manera asertiva, ¿sí? Pueda salir a su contexto o a su entorno a saciar esa necesidad, ¿sí? Esa necesidad que surgió en el entorno, pero que se quedó trabada, que se quedó frustrada, ¿sí? Que no se resolvió. Por eso es que yo a mis pacientes les hago esta analogía, ¿sí? Y de hecho se los digo en la primera sesión, ¿no? En la entrevista inicial, cuando pregunto ciertas preguntas que se llevan en la historia clínica y cuando les hago el encuadre terapéutico, les expreso, mira, tú estás aquí, aquí tú vienes, hablas de temas, yo desde mis teorías, entrelazo tu información personal con la información teórica, a partir de ahí deducimos información, analizamos información, predecimos comportamientos, descubrimos o entendemos la intención con la que tú actúas, ¿sí? Y a partir de eso que aquí en la terapia analizamos, resolvemos, clarificamos, es como aquí el espacio de estas 4 paredes del consultorio, ¿sí? Es el laboratorio, por así decirlo, donde tú te planteas hipótesis, donde tú resuelves conflictos, problemas a nivel análisis, ¿sí? A nivel reflexión, pero tienes que salir allá afuera,
¿sí? Porque aquí en la terapia se dan las hipótesis, allá afuera tú practicas, ¿sí? ¿A qué me refiero con allá afuera tú practicas? Allá afuera tú pones a prueba, ¿sí? La hipótesis que nos planteamos, por así decirlo. No sé, un paciente con el que trabajamos en terapia, ¿sí? Y entonces, hablamos de, por ejemplo, de esta misma ruptura, ¿no? Y entonces el psicólogo Michel, en la terapia con este paciente que acompaña con una ruptura amorosa, se da cuenta o se percata de que el trasfondo o el mensaje o el tema implícito del paciente tiene que ver con su apego inseguro, ¿no? Y entonces este apego inseguro está relacionado directamente con el vínculo materno, donde el paciente en el vínculo materno no se siente comprendido, se siente abandonado, chalala, chalala, aunque sea un adulto, ¿sí? Entonces, a partir de que se hace este análisis, ¿sí? El paciente va y busca allá afuera a su vínculo, ¿no? A su madre, ¿no? Y resuelve el tema con la madre, ¿no? Eso no quiere decir que si vuelve a tener una relación y vuelve a cortar, no le vaya a doler, ¿sí? Pero quizás duele desde otro lugar a partir de un tema de trasfondo que había y fue resuelto, ¿sí? Y entonces, por eso es que luego se les deja tareas a los pacientes, ¿no? Porque allá está, muchas veces en el contexto está fuera la necesidad. Yo les digo, es que mira, tú estás aquí una hora, pero estás allá afuera otros 6 días, 23 horas, o otros 13, 14 días, 23 horas en tu contexto. Porque la terapia puede ser semanal o quincenal, ¿sí? Entonces, es como de tú estás allá afuera también, ¿no? Entonces, eso que tú aquí analizas, reflexionas, ponlo a prueba allá afuera, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Sí, a ver si esa catástrofe que tú imaginabas se cumplió. O si esta catástrofe que tú imaginabas en realidad no fue esa catástrofe que tú imaginabas. ¿Sí? Siempre es muy importante, ¿no? Que el paciente vaya y corrobore, ¿sí? Aquello que analiza en el proceso, ¿sí? En la relación terapéutica, en el vínculo terapéutico, y eso es lo que va a llevar al paciente a resolver, ¿sí? Que era lo que yo les decía en clases pasadas, chicos y chicos, ¿sí? O sea, yo les decía, de nada sirve que ustedes hagan una actividad, una dinámica donde se den cuenta de algo si se quedan únicamente en el darse cuenta, ¿sí? Si no van más allá del darse cuenta, que es el, a partir de esto que me doy cuenta, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Un poco en la terapia es lo mismo con los pacientes, ¿sí? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Siguen por ahí? ¿Dudas, preguntas? Veo que por aquí, por el chat, están poniendo que hasta ahorita no hay dudas. Comentarios, chicos, chicas. Ok, están bien atentos los demás. Muy bien, vamos a pasar a lo que viene siendo la siguiente diapositiva, chicos y chicas. Los demás espero que sigan por ahí. ¿Sí?
Bueno, esta información, chicos y chicas, quizás ya la han visto en alguna otra materia. Me podrían decir si sí o si no. Y nada más vamos pues a ir analizándolas y vamos a recordarlas si es que ya la vieron en alguna otra materia. ¿Ya en alguna otra materia vieron esto, chicos y chicas? Ok. Entonces, ahora vamos a ver esta información en la terapia. ¿Sí? O sea, vamos a trasladar esta información de los elementos de la comunicación a la terapia, chicos y chicas. ¿Me acompaña con la lectura, por favor, compañera Denise? Sí, profe. Elementos de la comunicación. Emisor. Es el comunicante, la persona que desea transmitir un mensaje a un interlocutor. Mensaje. Es la información o conjunto de informaciones que transmite el emisor. Codificación. Es el proceso mental del emisor a través del cual traduce el mensaje a unos signos capaces de ser reproducidos por el receptor. Ok, gracias, compañera. ¿No? Entonces vamos a ir un poquito más rápido con esta información porque es información que ya han visto, ¿no? Pero el emisor de entrada es el que va a comunicar algo, ¿no? Entonces, de entrada en la terapia, chicos y chicas, pues la comunicación va a implicar constantemente que en un determinado momento el paciente sea el emisor y en un determinado momento el terapeuta sea el receptor y luego el terapeuta se convierte en el emisor y el paciente en el receptor. ¿Sí? O sea, va a ser una comunicación circular, ¿sí? Donde la información va y viene de un lado al otro, ¿sí? A partir de la codificación y la decodificación de los mensajes, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega a terapia, ¿sí?, desea comunicar o transmitir algo al terapeuta, ¿sí? Con una intención, ¿verdad? Como ya lo vimos, ¿no? O sea, yo llego aquí a terapia, ¿no? Por eso es que yo en la primera entrevista o en la entrevista inicial siempre pregunto, oye, ¿y cuál es el motivo por el cual tú vienes a terapia? No, bueno, es que lo que pasa, yo me siento chalala, 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 o es que yo tengo dicho problema, chalala, chalala, ¿no? Entonces, el paciente va a comunicar algo, ¿sí? Va a transmitirnos un mensaje, ¿sí? Y nosotros vamos a recibir esa información, ¿sí? ¿Qué va a comunicar? Pues lo comunica a través del mensaje, ¿sí? A través de la información que va a poner en la terapia, en el consultorio frente a nosotros, ¿sí? Y esta se cambia, ¿no? Esta información, chicos y chicas, la extraje de lo que viene siendo los PDFs que vienen en su plataforma, ¿sale? Por si en algún momento ustedes quieren leer como a mayor profundidad, yo aquí se los resumí, ¿no? Y la codificación tiene que ver con el mensaje que transmitimos, chicos y chicas, pero el mensaje que transmitimos pues va cargado de una serie de signos y significados, ¿sí?, dentro de una cultura, chicos y chicas, dentro de un lenguaje, ¿verdad? ¿Sí? Y que son capaces de ser reproducidos por el receptor, compañeros y chicas y compañeras. ¿A qué nos referimos con que son capaces de ser reproducidos por el receptor? Pues nos referimos al hecho puntual, chicos y chicas, de que, pues, de que es algo que entendemos, ¿sí? De entrada, por ejemplo, ¿qué pasaría si el compañero Michel no sabe francés y entonces llega un francés y comienza a hablarle en francés? ¿Sí?
Michelle no va a ser capaz de entender, de reproducir el mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a entender de qué se trata. ¿Sí? De entrada, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Entonces, y no solamente es el lenguaje, chicos y chicas, sino son los usos y costumbres, ¿sí? De cada cultura. Creo que sí les había puesto este ejemplo en alguna ocasión cuando les di teorías de la personalidad, sobre la importancia del contexto en relación a lo que viene siendo la terapia. ¿Sí? Y les hablaba de este ejemplo de que, por ejemplo, personas mexicoamericanas, ¿no? Que nacieron en Estados Unidos, pero que al nacer en Estados Unidos forman parte de una familia o un contexto que tiene que ver con ser mexicanos, ¿no? O sea, el niño nace en Estados Unidos, pero aunque en la escuela pues ve usos y costumbres de lo que viene siendo la cultura norteamericana, en casa se siguen reproduciendo los usos y costumbres de la cultura mexicana, de la cultura de sus padres. Entonces, este niño que crece así, en este contexto, llega un momento a sus, no sé, 25 años que quiere tomar terapia, ¿sí? Y entonces, aunque domina el idioma inglés, va a terapia con un americano, una americana, y entonces al estar en la terapia, hablando el mismo idioma, porque es el idioma que sabe, tanto el inglés como el español, el inglés en la escuela lo aprendió, el español lo aprendió en casa. Pero hay un cierto choque, cierta incapacidad, por así decirlo, del terapeuta para comprender, ¿sí? A este mexicoamericano, ¿sí? En lo que le está diciendo, ¿sí? ¿Por qué puede haber cierta incapacidad? Porque de entrada la percepción cultural y social es diferente, ¿no? Y entonces por eso es que muchas veces los mexicoamericanos, ¿sí? Buscan la terapia en línea, ¿sí? Con psicólogos mexicanos, con psicólogos que estamos acá, ¿sí? Porque nosotros de entrada entendemos el mismo contexto cultural, ¿sí? Y de entrada ya ahí hay cierta sintonía, ¿sí? Yo tengo una colega, una psicóloga que, bueno, tiene muchísimo éxito como terapeuta, tiene la agenda llena y precisamente en una ocasión reflexionábamos sobre este tema y ella me platicaba como su experiencia, ¿no? Entonces ella es una terapeuta que además de tener una cartera de pacientes muy amplia aquí en México, tiene pacientes por todo el mundo, ¿no? Y muchas veces esos pacientes son mexicanos que viven en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en otros lados, ¿no? Y entonces, buscan los servicios de esta terapeuta porque pues, hablan como de la comprensión de este contexto, pero incluso esta terapeuta hablaba de que ella sí le da terapia o sí le ha dado terapia a personas con diferentes nacionalidades, ¿sí? Como, no sé, colombianos, que hablan, claro, el idioma español, ¿no? Una colombiana, una, no sé, ecuatoriana, etcétera, ¿no? Entonces, lo que esta terapeuta me decía es que ella en las primeras sesiones, ¿sí? Les pide a sus pacientes, ¿sí? Con otra nacionalidad que les platiquen, que le platiquen sobre su cultura, ¿sí? ¿Qué pasa en tu cultura? ¿Qué acontece en tu cultura? Desde tu cultura, ¿qué está bien visto? ¿Qué está mal visto? ¿No? Y entonces esto le permite a la terapeuta de la cual les estoy hablando, pues contextualizar desde donde el otro te está contando las cosas, ¿sí? No sé si me estoy explicando, chicos y chicas, que este ejemplo, según yo ya se los había platicado en una ocasión.
¿sí? Pero viene al lugar con esto que estamos explicando ahorita, ¿no? Con la codificación. O sea, hay un entendimiento de la información a partir de que existe una comprensión, uno, del lenguaje y dos, del contexto cultural en el que el paciente está inmerso, ¿sí? Porque ahorita yo les hablaba de una comprensión del contexto cultural, de diferencia entre diferentes nacionalidades, ¿verdad? Que es como muy evidente, ¿no? Pero también tenemos que, en la terapia particular de cada persona, chicos y chicas, comprender el contexto, ¿sí? Cultural de la persona, ¿sí? Aunque estés dentro de un mismo país, ¿sí? Dentro de una misma cultura, pero cuáles son las especificaciones que esta persona vive dentro de su contexto cultural, ¿sí? Para tener la información más completa, para tener la información con un panorama más amplio, ¿sí? Y esto se da únicamente pues a partir de su capacidad de comunicarse adecuadamente para hacer las preguntas concretas y específicas que tienen que ver con el entendimiento, ¿sí? De cómo su paciente percibe la realidad a partir de su contexto cultural específico. Sí, porque incluso podemos hablar de contextos, por ejemplo, en relación a la clase social, ¿no? Por ejemplo, el vivirse dentro o fuera de ciertos privilegios, a partir de tu adquisición económica, ¿no? De ahí en entrada ya tenemos una diferencia. Ahora, ¿qué otros aspectos en la codificación? El periodo evolutivo también, que eso tiene que ver muchísimo con nuestra información como psicólogos, ¿verdad? Porque en relación a la codificación, chicos y chicas, no es lo mismo darle terapia a un niño que a un adolescente, que a un adulto, que a un anciano, ¿verdad? Y esto ustedes pues me podrán decir que sí, porque ya vieron psicología evolutiva, ¿sí? Y ya vieron psicología de la infancia, vieron psicología de la adolescencia, vieron psicología del adulto y vieron psicología de la tercera edad, ¿verdad? Sí llevaron estas materias, ¿no, chicos y chicas? Si pudieran contestarme. ¿Sí? Y entonces, con la información que ustedes vieron en estas materias, chicos y chicas, saben que la codificación de la información tiene que ver con el periodo evolutivo en el que te encuentras, ¿no? ¿Sí? Y yo siempre les pongo mucho el ejemplo de los adolescentes, ¿no? ¿Cómo codifica el adolescente la información, chicos y chicas? A partir de que en la adolescencia, varios de los aspectos característicos de esta etapa es que hay un rechazo a la autoridad de entrada, que a nivel lóbulo frontal y prefrontal hay poco control, ¿sí? Para tomar decisiones adecuadas, ¿sí? No hay una dimensión real, por así decirlo, de los peligros o de las consecuencias, ¿sí? Tampoco en la adolescencia, bueno, más bien en la adolescencia se da un proceso de individualización, ¿sí? Un rechazo a la autoridad y una identificación que tiene que ver con sus grupos de pares, porque si hay un rechazo a la autoridad, hay una necesidad de identificarse con algo y esta identificación tiene que ver con los compañeritos que están en el mismo mood, que son incapaces de tomar decisiones desde cierto tipo de madurez, ¿no? Y entonces, en la adolescencia, creo que cuando les di la materia de teorías de la personalidad, sí les había puesto este ejemplo, ¿no? Que la metáfora o la analogía perfecta para la adolescencia tiene que ver con que el adolescente evita la autoridad, ¿no? Es como el adolescente quiere producir billete
sin declararlo al SAT, sin dar impuestos, ¿no? Ese es, o sea, como quieres evadir a la autoridad, ¿sí? Quieres hacer cosas sin asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, de entrada, chicos y chicas, en la terapia, ustedes codifican la información o entienden la información partiendo de las teorías, ¿sí?, evolutivas donde se encuentran sus pacientes. Si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto o si es un viejo, un senecto, ¿sí?, una persona de la tercera edad. De entrada, no se da la terapia de la misma manera en cada una de estas etapas. ¿Por qué? Por la comprensión de lo que acontece en cada una de estos periodos evolutivos y todo lo que implica a nivel psicológico y a nivel social. ¿Sí? Nuevamente, hacemos alusión, ¿sí?, a la concepción del organismo, del ser vivo, del ser humano como biopsicosocial. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? Sí está quedando claro cómo reflexionamos esta información teórica y la llevamos como toda esta teoría de la comunicación a lo que viene siendo la terapia, chicos y chicas. Porque ahí está la asertividad. Sí, para que ustedes ejerzan la profesión de manera adecuada. Los demás, gracias Yeshua y Michelle, los demás siguen por ahí, chicos y chicas. Ok, chicos y chicas, vamos avanzando. ¿Sale? Ya saben, si hay dudas o preguntas o algún comentario que quieran hacer, pueden abrir el micrófono. Okay. Seguimos avanzando. Nos acompaña con la lectura, de favor, compañera Natalia. Compañera Natalia, sigue por ahí. Sí, profe, es que estaba batallando por abrir el micro. Canal es la vía comunicativa que escoge el emisor para realizar la codificación. Los canales principales son el acústico, palabras, sonidos, ruidos, y el visual, escritura, gráficos de expresión corporal. Código o clave es la formulación concreta resultante del proceso de codificación que consta de un conjunto de signos accesibles al receptor. Ruido es todo aquello que puede dificultar la comprensión correcta del mensaje por parte del receptor, ya sea de naturaleza física, psicológica o...
después de que leyó lo del ruido, compañera, se le cortó como la comunicación. Igual se escuchaba un poco cortado. Pero bueno, le agradezco por acompañarnos con la lectura. ¿Sí? Entonces, de entrada, nosotros comunicamos la información a través de un canal. ¿Sí? El canal más antiguo, chicos y chicas, ¿sí? Que nuestros antepasados utilizan desde hace miles y cientos de años, es el sonido, ¿sí? Y los ruidos y las palabras. ¿Sí? Que es todo lo que nosotros, cuando hablamos, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahorita en estos momentos, ¿no? Lo que yo ahorita hago en estos momentos tiene una intención, ¿sí? Que es el transmitir información a un grupo de estudiantes de la carrera de psicología que se encuentran en quinto cuatrimestre de la carrera, ¿vale? Entonces, yo me comunico a través del lenguaje, a través de las palabras, ¿sí? Mis palabras emiten ciertos sonidos, ciertos ruidos, ¿sí? Además de que, pues, me estoy apoyando en lo que es el uso de la tecnología a través de una plataforma llamada Skype, ¿sí? Para poder hablarles a través de una pantalla. Y que a través de esta pantalla, a través del uso del internet, ustedes puedan recibir la información, escucharla, comprenderla, analizarla, etcétera. ¿Sí? Porque es la más antigua la comunicación verbal, ¿sí? Porque es con la que se comunicaban nuestros antepasados para hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Para poder comerse al mamut, ¿sí? Alguien daba la instrucción, tú te vas por la derecha, tú por la izquierda, tú por enfrente, lo emboscamos, chalala, chalala, y se comunicaban. Ahorita va y viene ya, jala la cuerda, abre la trampa, qué sé yo. ¿Sí? Y de manera posterior, pues, cuando el ser humano hace miles de años comenzó a volverse sedentario, a plasmar sobre las paredes, ¿no? Sus hazañas, ¿no? Como el haber cazado un mamut, pues comenzaron las pinturas sobre las paredes, ¿verdad? Y entonces en la actualidad, chicos y chicas, nosotros nos comunicamos a través de las palabras, ¿sí? Y muchas veces las palabras las transmitimos a través de mensajes, ¿sí? A través de la escritura, a través de gráficos y a través de nuestra expresión corporal, ¿sí? Como por ejemplo ahorita yo les hago preguntas, ¿sí? Y ustedes contestan a través de la escritura por el chat, ¿sí? O les pregunto si van claros con la información y ustedes en el chat lo escriben, ¿sí? Y eso permite que el canal de la comunicación no solamente sea a través de lo que escucho, sino también a través de lo que veo, ¿sí? Y a través de lo que puedo leer o entender, ¿vale? Después avanzamos con lo que viene siendo los códigos o claves que utilizamos para comunicarnos, ¿sí? Y que son entendibles o accesibles para ustedes o para mí, ¿sí? Como por ejemplo, cuando ustedes iniciaron esta carrera, chicos y chicas, empezaron a familiarizarse con una serie de datos o de palabras, ¿sí? Que tienen que ver con una comprensión, ¿sí? Que únicamente se da, por así decirlo, en el área de estas personas que estamos involucrados con todo lo que tiene que ver con el aspecto mental y psíquico de las personas, ¿sí? Y pues tenemos nuestras palabras, ¿no, chicos y chicas? Palabras que le pertenecen, por así decirlo, a la ciencia de la psicología, así como las ingenierías tienen sus palabras, ¿no? Palabras que a lo mejor tienen que ver con el lenguaje técnico, ¿sí? De esa profesión, como nosotros tenemos palabras técnicas que tienen que ver con el lenguaje de nuestra profesión, ¿sí? Y con el entendimiento de lo que viene siendo nuestra profesión. Ustedes al iniciar la carrera, posiblemente muchas de estas palabras las desconocían.
en la medida en que fueron llevando clases y se fueron empapando de información, ¿sí? El día de hoy yo les puedo hablar de, por ejemplo, lo que es un insight, ¿no? De lo que es la introspección, y ustedes ya la entienden, ¿sí? O ya viene una comprensión inmediata del concepto, ¿sí? Pero a lo mejor si yo le digo a un ingeniero civil, ¿qué es un insight? Me va a decir, ¿qué? ¿Un insight? ¿De qué estás hablando? ¿No? Y entonces nosotros tenemos nuestros códigos, nuestras claves, nuestro lenguaje técnico que tiene que ver con nuestra profesión, ¿sí? Y que ese lenguaje técnico, chicos y chicas, nosotros lo llevamos a la terapia, ¿sí? Pero lo llevamos a la terapia de una manera en que, como yo les había dicho, que el gran reto de ustedes en clases pasadas les había dicho es que ustedes sean capaces de transformar la información teórica a la praxis, ¿sí? A la comprensión de cómo hacerle ver al paciente o cómo reflejarle al paciente, ¿sí? Aquello que está aconteciendo en la terapia desde mi marco teórico, ¿sí? De información, ¿sí? ¿Cómo le hago ver al otro que acaba de generar un insight? ¿No? De una manera en que el otro lo entienda. Pues esa es la chamba terapéutica, ¿no? Esa es la creatividad terapéutica que tiene que ver con lo que hacemos en la terapia, porque nosotros no le decimos al otro directamente, esta es la teoría tal que establece que tú, chalala, chalala, no, ¿verdad? O sea, no usamos como tal, no le damos clase al paciente, sino que a partir de la información que nosotros tenemos, la ponemos al servicio de la praxis en la terapia psicológica. ¿Sí? Y bueno, el siguiente aspecto tiene que ver con el ruido, chicos y chicas. ¿Sí? Que forma parte de, pues también la terapia. ¿Sí? Y fíjense, en la terapia no solamente hablamos del ruido que puede venir de afuera, también podemos hablar del ruido que viene adentro de su cabeza. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Sí? Por ejemplo, de naturaleza física, pues hablamos del ruido externo, ¿no? O sea, yo tengo mi consultorio en la zona centro, de repente mi paciente está hablando y ya pasó un camión, ya pasó una moto que, como hacen ruido las dichosas motos, ¿no? Entonces mi paciente estaba diciendo algo y de repente, ¿no? Y ya no escuché lo que dijo el paciente. Entonces, ¿me podrías repetir aquello que me acabas de decir ahorita? ¿No? Cuando me refiero al ruido psicológico, chicos y chicas, pues me refiero al ruido interno que ustedes pueden traer, ¿no? O sea, que tiene que ver con sus distracciones, ese es el ruido interno, ¿sí? O sea, por eso es que yo les hablaba de que ustedes están entrenando para escuchar de manera asertiva, ¿sí? ¿Cuántas veces en una clase, ya sea mía o de algún otro maestro, chicos y chicas, estamos hablando y ustedes traen otro ruido en su cabeza? ¿Sí? No me digan que nunca, porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que alguien está explicando algo y tú ya estás pensando, ay, ¿qué va a preparar de comer mi mamá? Y, ay, en la noche tengo que hacer esto, lo otro y chalala, ¿no? Ese puede ser un ruido psicológico que dificulte la comprensión de lo que el otro nos está diciendo. ¿Sí? En la terapia esto no nos tiene que pasar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de estar atentos a lo que el otro nos está diciendo y no distraernos con nuestro ruido interno, ¿no? Porque yo puedo pasar que esté en la terapia y de repente esté pensando, en la noche tengo que llegar a hacer esto y lo otro y chalala. Pues dejo de escuchar al que tengo enfrente, ¿verdad? ¿Va quedando claro esto, chicos y chicas?
¿sí? Del ruido psicológico. Ahora, pues pregúntense, ¿no? ¿Qué tanto ustedes se distraen con su propio ruido? ¿Sí? Cuando están escuchando a otra persona. ¿Por qué les pongo la semántica, chicos y chicas, como un ruido? ¿Sí? Porque yo les he hablado de que la terapia como ciencia, ¿sí? O la psicología como ciencia, toda ciencia se caracteriza por ser amoral, chicos y chicas. ¿Sí? Cuando hablamos de amoralidad, hablamos que este prefijo hace alusión a la palabra sin, o sea, sin moral. Y entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado con toda esta cuestión de las marchas feministas, ¿no? Y lo que ha implicado y lo que las personas pueden decir de si están a favor o en contra, chalala, chalala. Imagínense que llega a terapia un paciente con ustedes o una paciente con ustedes, ¿no? Y entonces, desde tu concepción o comprensión de las cosas hay una semántica, ¿sí? La semántica, ¿con qué tiene que ver, chicos y chicas? ¿Saben qué es la semántica? ¿Por qué la semántica puede ser un ruido? Sí, la semántica, chicos y chicas, tiene que ver con la comprensión, ¿sí? De aquello que nos está diciendo la otra persona a partir de el conjunto de significados, ¿sí? Que rodean eso que el otro nos está diciendo, ¿sí? Todas las palabras y situaciones contextuales a partir de las cuales nosotros damos significado a algo, ¿no? Y entonces yo puedo tener una comprensión semántica diferente a la que el compañero Yeshua o el compañero Michel tienen sobre cierto tema. Entonces, si yo trato de comprender al otro desde mi propia semántica, voy a caer en un error, ¿sí? Voy a caer en un ruido, porque yo no estoy escuchando lo que el otro me está diciendo, ¿sí? Sino que estoy escuchando al otro desde mí y no desde la semántica del otro, sino desde los significados y las palabras del otro. ¿Sí? ¿Se está entendiendo por qué esto también puede ser un ruido? Porque esta es la parte puntual respecto a la comunicación que tiene que ver con la comprensión de la realidad del otro, ¿sí? No de mi realidad. Por ejemplo, el compañero Yeshua dice, por eso nosotros tenemos que confirmar dentro de la sesión terapéutica lo que el paciente está queriendo decir, lo que está comunicando, ¿verdad? Así es, compañero. Sí, o sea, por eso es que nosotros no tenemos que dar por hecho, ¿sí? Que estamos entendiendo al otro. Tenemos que corroborar la información, compañero Yeshua y compañía, ¿sí? Y por eso es que nosotros tenemos que dejar de lado nuestras creencias, ¿sí? Cuando me refiero a dejar de lado es que las tenemos que poner en puntos suspensivos, ¿sí? O sea, una cosa es lo que yo pienso como persona y otra cosa es lo que la ciencia me dice a partir de esto que el paciente está comprendiendo o entendiendo o explicando en la terapia, chicos y chicas, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar la clase del día de hoy, vamos a hablar del receptor, ¿no? Que es la persona o destinatario a la que el emisor dirige el mensaje, que es recibido a través de uno o más órganos sensoriales, ¿sí?
Entonces, en la terapia, chicos y chicas, nosotros como receptores de la información, pues estamos escuchando al paciente a través de nuestros oídos, ¿sí? Estamos viendo al paciente a través de nuestros ojos y estamos utilizando nuestra boca para emitir reflejos, preguntas, cuestionamientos, ¿no? A través de nuestros órganos sensoriales. Y no solamente es como el oído y la vista, ¿no? Es también, por ejemplo, aquello de lo que nos percatamos si en un determinado momento con cierta emoción, ¿sí? Sube la temperatura, ¿no? Del espacio terapéutico, del ambiente de la terapia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Con qué emociones está relacionado el aumento de la temperatura corporal? Porque hay emociones, por ejemplo, como el enojo, que hacen que la temperatura corporal aumente, o hay emociones como el miedo que hacen que nos enfriemos, ¿no? Entonces, nosotros como receptores en la terapia, pues tenemos que estar muy atentos a lo que el paciente nos dice, a partir de lo que escuchamos y a partir de lo que vemos, y cómo lo que escuchamos y vemos es un mismo mensaje, ¿sí? Es un mensaje en conjunto, que nos habla de algo en específico de la persona que tenemos enfrente. Chicos y chicas, ¿cómo vamos aquí con esto? ¿Se está entendiendo cómo trasladamos estos elementos de la comunicación a lo que es la terapia? ¿Sí? Esta información ustedes la tienen que tener muy clara cuando vayan a la terapia, ¿sí? Cuando ustedes den terapia. Los demás, chicos y chicas, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas? Ok, el día de mañana vamos a hacer una dinámica, chicos y chicas, con algo que se me ocurrió el día de hoy, ¿no? Para que, bueno, estén presentes en la clase, ¿no? A partir de estas cosas que hemos reflexionado. ¿Sale? Entonces, si no hay más dudas, vamos a finalizar la grabación